Nada de hoy. Y recién el presidente Boric hablaba del tema de la guerra y hablaba de la... Está con nosotros Inés Capdevila, que es la persona que mejor nos explica lo que va sucediendo en el panorama internacional. Y quiero empezar por allí, antes de hablar... Gracias, Inés, como Gracias siempre. a vos, Luis. Antes de empezar a hablar sobre la guerra y las atrocidades que estamos viendo, ¿impresión? ¿La pudiste escuchar en la conferencia de Boric y Alberto? ¿Te agarramos trabajando? No, la escuché y me quedé con lo que dijo Pandiani. Justo después habló de una química bastante marcada entre ambos dos. El tema es que cuando hay mucha química entre los presidentes argentinos y chilenos, las cosas no terminan bien. Lo mismo sucedió durante el kirchnerismo y, por ejemplo, la presidenta Bachelet. Recordemos que el gran conflicto del gas emergió ahí. Y ahora hay algunos temas muy sensibles. El primero, el gas, que supuestamente es la devolución de gentilezas que pretende la Argentina respecto de Chile para este invierno con gas licuado. Por otro lado, el tema central, que es el gran dolor de cabeza que va a tener en su presidencia Boric, que es el tema mapuche, la causa mapuche. Y después otro tema de el encolumnamiento regional. Boric habló de dejar de lado las diferencias, pero es cierto que la diplomacia argentina, más allá de lo obvio, no ha dejado de alinearse casi estrictamente con Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entonces, ahí se le van a plantear a ambos ciertas diferencias. ¿Y por qué? Porque no sé si notaron, Boric varias veces durante el discurso habló de los presidentes anteriores de Chile. ¿Por qué? Porque él no quiere ser visto como una ruptura dentro de Chile. Es que eso me pareció súper interesante y me gusta que lo subraye. Yo me imaginaba a Alberto decir Macri, Cristina, o Cristina decir inexistente para la República Argentina esto, ¿no? Esta cosa de una continuidad institucional, ¿no? Exacto, y para él es básico, porque él, por su edad, por el lugar de la política chilena de donde viene, él necesita ser visto como parte, una extensión de la institucionalidad chilena. Total. Y eso acá, dentro de la coalición gobernante, creo que no lo entienden muchos. Bueno, punto y aparte, son espeluznantes las imágenes que llegan desde Ucrania, la retirada de algunas tropas rusas del norte de Kiev. Contanos qué es lo que está sucediendo. Exactamente, es verdaderamente espeluznante. No se esperaba llegar a este nivel de crueldad por parte de las tropas rusas. En principio serían ellas. En Bucha, uno de los suburbios, una ciudad en los suburbios de Kiev, se retiraron hacia fines de la semana pasada las tropas rusas, como había previsto el Kremlin, el ministro de Defensa ruso, y lo que dejaron fue una estela de muerte y crueldad total, como no se veía en el mundo desde hacía mucho, Luis. Lo que vemos son fotos de jóvenes, por lo general son hombres de entre 15 y 60 años, es lo que están estimando las autoridades ucranianas, ejecutados en las casas. Algunos detalles espeluznantes, como por ejemplo los hacían salir de sus casas y los ejecutaban en las calles y dejaban los cuerpos en las puertas de sus hogares, donde quedaba el resto de su familia, por supuesto, a los cuales no habían matado. Otros detalles, los mataban, los hacían arrodillarse y directamente los ejecutaban. En su gran mayoría son civiles. Hay alrededor, se cree que son 410 muertos documentados de esta forma, ejecuciones. Puede haber muchos más y obviamente, Luis, todavía no se llegó al gran epicentro de la crueldad rusa, que es Mariupol. Todavía no tenemos la verdadera detalle y la dimensión de lo que ha sucedido ahí, y probablemente Mariupol sea recordado en la historia de la humanidad como una de las peores tragedias bélicas de nuestra historia. Y aparte con datos que hoy leía en el diario La Nación, maniatados y torturados para, digamos, ya absolutamente indefensos, ¿no? O sea, personas que son... Exactamente. Y no, eso es Bucha y salta a la luz porque tenemos las imágenes. Pero también los relatos de este fin de semana de muchos otros poblados desde donde se han retirado las tropas son atroces. Los casos de violaciones de mujeres enfrente de sus hijos, enfrente del resto de sus familias. Los casos de maltrato de ancianos a los que le hacían todo tipo de vejaciones, son espeluznantes, completamente espeluznantes. Por eso todos los gobernantes occidentales, desde Biden, Macron y Schulz, han pedido
juzgar a Putin por crímenes de guerra. Es un proceso del cual se tiene que encargar la justicia internacional. Es un proceso muy largo y lo primero que tienen que constatar es que verdaderamente los responsables de esto son las tropas rusas, porque el Kremlin, por supuesto, salió a decir que es toda una puesta en escena. ¿Qué dicen? ¿Que son los mismos Sí, por supuesto, dicen que son los propios ucranianos quienes han apelado a esto. Las primeras versiones de, digamos, observadores independientes y periodistas dicen no es posible porque el grado de deterioro de los cuerpos corresponde a una muerte previa al abandono de las tropas rusas de estos lugares. Es la primera constatación independiente. Exactamente una semana, me acuerdo el lunes pasado que hablábamos, pues decía, se abre una luz pequeña de esperanza a la negociación. ¿La luz se apagó o existe? Mira, esta guerra tiene una particularidad, que es que el proceso diplomático corre en paralelo al proceso bélico. No había sucedido. Por lo general las guerras tienen una entrada, varios capítulos bélicos y recién después se empieza a establecer el proceso diplomático. Acá va a la par, pero obviamente va muchísimo más rápido el proceso bélico que el proceso diplomático. Ya es un gran avance que se estén reuniendo. La última vez fue el martes pasado en Istambul. Es una esperanza. Ahora, lo que sucede con esto, con lo de Bucha y otros poblados, es que le sube muchísimo el precio a la paz, Luis. ¿Por qué? Porque es muy difícil que Zelensky pueda sentarse a negociar ahora nuevamente el gobierno ucraniano con el gobierno ruso en los mismos términos que la semana pasada, porque los ucranianos no los van a aceptar. Claro. No van a querer hablar de neutralidad, no van a querer hablar de concesión de partes del este ucraniano. ¿Por qué? Porque las atrocidades lo que hacen es alimentar el enojo y alimentar el sentido de identidad y unidad nacional que han empezado a construir los ucranianos. ¿Cómo explicas las atrocidades? ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que hay cosas que son inexplicables. Mira, yo te puedo hablar, yo he visto atrocidades así en Ruanda, el genocidio de Ruanda, no sé si lo recuerdan, en el 94, 93, 94, no me acuerdo bien el año. Mataron 1 millón de personas, los Hutus, una de las etnias de Ruanda, a los Tutsis. Yo investigué bastante eso y lo que los criminales de guerra que fueron después acusados y condenados por genocidio y por crímenes contra la humanidad, lo que cuentan es, primero, la maldad es muy grande, pero por otro lado el grado de inconsciencia de la maldad. Las tropas responden, son verticales y se les deja hacer lo que quieran. Una cosa que, por ejemplo, en Ruanda, y hay que ver si no sucede esto en Rusia, es estaban drogados y estaban borrachos en aquel momento en Ruanda. Ese estado de las tropas que cometen genocidio también se ha comprobado en otros casos de genocidio. Se degrada completamente todo. Completamente. Y hay, por supuesto, una libertad de acción que baja desde los grandes cargos a la cual responden los soldados. Hay ciertos relatos que lees de este fin de semana que corresponden un poco a este grado de inconsciencia de la maldad. Estados. Sí, completamente. ¿Y qué valor le das a las versiones que también se leen periódicamente de un estado de salud psiquiátrica de Putin complejo? Todo eso para mí creo que hay que tomarlo con pinzas, Luis, porque son muchas las versiones que a lo largo de los últimos años, y no solo de estos cortos años, sino anteriores, la última década, se han dicho sobre el estado de salud de Putin. En particular, lo que vos me decís es que él tendría cáncer de tiroides y que fue acompañado por un oncólogo en todos sus viajes, sobre todo a Sochi, donde tiene, que es una especie de ciudad de vacaciones de Rusia y donde el Kremlin tiene como una especie de sucursal. Puede ser que no. Sí se lo ve diferente en forma física y la gente que más conoce, que más ha seguido en Occidente al Kremlin y a Putin en particular, sí habla de problemas crónicos de dolor, sobre todo de dolor de espalda, y por eso toma corticoides y por eso está inflamado. Ahora, ya extender a eso, a los rumores de cáncer, no hay ningún tipo de confirmación. Es muy difícil, y Occidente hoy no tiene mucha información sobre lo que sucede en el círculo íntimo de Putin. Y ese es un enorme problema para que la gestación de políticas con esta guerra de Occidente. Yo no sé si es un deseo, pero ¿viste? Se habla de un aislamiento de la realidad, que le escriben una realidad distinta, que hay internas.
como vos decís, el hermetismo hace que sea imposible dar fidedignamente una valoración. Y también hay otra cosa, en toda guerra los bandos tienen una necesidad de informar en función de sus objetivos. Entonces, la información con la que nosotros contamos toda proviene de servicios de inteligencia occidentales. Por supuesto que esas informaciones tienen un componente de verdad, pero también tienen un componente de propaganda en el cual básicamente lo que buscan es condicionar la opinión pública global. Entonces, estas informaciones que nosotros tenemos son los servicios occidentales, sobre todo jueves y viernes fueron esto, lo que decíamos, el cáncer de Putin, y lo otro, lo que vos decías, Luis, que su entorno le da informaciones muy acotadas y todas muy exitistas, porque tiene miedo de la represalia pública y privada de Putin. Recordemos que Putin no tiene ningún problema en humillar incluso a sus mejores amigos, incluso a la gente que lo acompaña desde que él era agente del KGB en público. Lo hemos visto, sí, lo hemos visto, en vivo, exactamente, lo hemos visto, y nadie quiere ser expuesto, ni aún ni las personas más poderosas, ni el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, que es la segunda persona más poderosa de Rusia, quiere ser expuesto hoy a eso. Entonces, lo que dice Occidente es, le están filtrando las noticias buenas y las noticias que le convienen a las personas que se los dan. Y en el devenir bélico propiamente dicho del conflicto, ¿a dónde estamos parados? Mira, estamos parados en un momento en que efectivamente las tropas rusas se están retirando como habían anunciado, pero se están reagrupando. ¿Qué quiere decir reagrupando y dónde? Y es fundamental esto, ¿por qué? Porque puede ser el trampolín a una nueva ofensiva rusa. Se están reagrupando en el este. ¿Y qué es lo que están haciendo? Cambiando tropas frescas por tropas que ya están muy cansadas por el combate. Son casi 6 semanas de combate, Luis. Es muy difícil que los soldados operativos, no los de logística y soporte, los operativos combatan eficientemente durante 6 semanas. Entonces están cambiando las tropas, es 1/3 por 1/3 lo que dicen los expertos militares, y extendiendo las líneas de suministro, que fue la gran debilidad de esto. Las líneas de suministro, cuando se dispersó la ofensiva rusa, empezaron a ser bombardeadas y atacadas por Ucrania, y eso debilitó a Rusia. Lo que quiere hacer ahora el Kremlin es proteger mejor esas líneas de suministros y ir adentrándose más protegidamente hacia el resto de Ucrania. Entonces, ojo que este reagrupamiento puede estar insinuando una nueva ofensiva incluso más brutal que la de la primera semana. Qué placer que es escuchar en esto. Absolutamente. Escucharla, leerla. Sí, no, sin duda, ahí está. Bueno, nos vamos a despedir, le quiero pedir a cada uno de